Se trata de la instalación de un Carrier Motion para clase 2. Tenemos el modelo y tenemos el par del Carrier Motion que debemos instalar. Previamente hicimos la toma de medida del modelo, incluso con la regla que siempre viene en el kit, sea unitario, sea el par, de la siguiente manera. Tomamos siempre como referencial el primer molar superior y su surco vestibular mediano. Ese surco tiene que coincidir en la regla, con esa marcación que está escrito midline. Por lo tanto, de ahí parte nuestra medición. Lo tomamos, lo dejamos estable sobre ese surco y luego lo extendemos hasta canino o premolar. En este caso, será hasta canino, puesto que está en el mismo plano oclusal del molar. Entonces, repitiendo, alineamos la flecha de la regla, donde está escrito midline, first molar, es decir, la línea media de la cara vestibular del primer molar superior, lo dejamos estable y la extendemos hacia el canino. En el canino debemos considerar la anatomía de la cara vestibular y de esa cara vestibular tomar tercios, donde va a ser el primer tercio, el tercio distal, luego el tercio mediano y por último el tercio mesial. Cuando tomamos esa división en tercios de la cara vestibular, el principio de la regla tiene que coincidir con el principio del tercio mesial de esa cara canina. De nuevo, dividimos el canino en tercios desde distal hacia mesial, un tercio, otro tercio, y donde empieza el tercio mesial de esa pieza es la medida de nuestro Carrier Motion para clase 2. Pueden ustedes observar que eso coincide con 25 milímetros. Un poco más arriba, para que puedan ver. Un poco más incisal. 25 milímetros. Luego, en la caja, tenemos las instrucciones. Y una aletita para poder abrir el embalaje. Lo tiro y luego van a ver que hay dos Carrier Motion. En este caso es del par de 25 milímetros, como pueden ver ahí. Una forma mnemoménica de recordar cuál es el derecho, cuál es el izquierdo, es recordar que el color rojo en inglés se dice right. Por lo tanto, lo que es red es right. Nuestro ejemplo es el lado right, es el lado derecho. El que es negro es izquierdo. No necesita memorizar ese, pero memorizando que red es right, no se van a equivocar. Pasando a ver un poco más en detalle al dispositivo Carrier Motion Appliance, notamos que se compone de una parte distal, que va asociada a la cara vestibular del molar, y a una cara mesial, que va asociada, en este caso, a la vestibular del canino. Otra característica de este dispositivo es que en esa hendidura que podemos ver acá en detalle, va a estar perfectamente alineado el surco vestibular del molar. Por otro lado, en esa cara, por llamarla oclusal, del Carrier Motion Appliance, vemos que hay un punto. Por lo tanto, yo tengo
ambas referencias para instalar mi Carrier Motion de forma apropiada. Recordando que así yo voy a poder tener la corrección de la rotación, que sabemos a través de estudios está relacionada con 85% de las clases 2, y también de esa manera, una vez que se trabe acá el Carrier Motion con su ingeniería de haber sido hecho, no tengamos el tipping indeseado. Por lo tanto, pasamos al proceso de instalación o cementación. Tal como un bracket, debemos preparar el esmalte de forma previa. En este caso, se sugiere que se haga una retracción de los tejidos blandos, mejilla y labio. En esta zona vamos a preparar tanto el molar como el canino de forma concomitante. Podemos usar nuestro sistema adhesivo que se compone de solamente una dosis, es decir, es de autograbado, altamente recomendable, puesto que disminuye la posibilidad de humedad en el campo operatorio, o se puede hacer el sistema en 2 o 3 pasos. Primero con el ácido ortofosfórico, luego el lavado por lo menos por 20 segundos, luego el secado, aplicación de primer, aplicación de adhesivo. En este caso vamos a considerar que yo ya hice el acondicionamiento ácido de mi superficie del esmalte. Está listo para recibir el Carrier Motion, que también en su base tendrá adhesivo aplicado. Aplicado el adhesivo, procedemos a posicionar de forma correcta y oportuna en la zona molar. Observen desde la vista oclusal que esa marcación en el Carrier Motion en forma de círculo debe coincidir con el surco mediano de la cara vestibular. Aquí nos conviene hacer la remoción del exceso del adhesivo, de la resina, para luego proceder al fotocurado del antedicho adhesivo. Entonces, tal como un tubo, este Carrier Motion tiene que ir acá en la zona de punto de contacto, o mejor dicho, el Carrier Motion en el molar debe ir en el centro de la corona clínica, en el sentido mesiodistal, y tomando como consideración, como referencia la cara oclusal, el círculo en el impreso, esa hendidura debe estar coincidiendo también con el surco de dicha pieza. Procedo al fotocurado. En este caso estamos usando una lámpara de alto rendimiento, por lo que solamente con 3 segundos tengo el tiempo apropiado para fotocurar el material de cementación de forma apropiada. Puedo repetir por la cara cervical y ya tengo listo el primer paso de la instalación del Carrier Motion Appliance. Luego de eso, puedo aplicar de forma directa el adhesivo en el pad, en la malla de la parte mesial del Carrier Motion, la que va asociada, en este caso, al canino.
recordando que el canino debe estar en consonancia, el brazo del carrier motion debe estar en consonancia con la línea del plano oclusal. Por lo tanto, también debiese coincidir aproximadamente en el centro de la corona clínica de dicha pieza. También hacemos la remoción del adhesivo. Verificamos con visión directa o indirecta que esté bien asentada esa base. Nos damos por satisfechos con la orientación en relación al plano oclusal y procedemos al fotocurado con nuestra lámpara de alto rendimiento que con solamente 3 segundos obtenemos lo que es necesario. Esto es para la parte superior, el segmento de molar a canino, que es lo que queremos que se distalice. La contraparte del carrier motion de clase 2 debe estar asociada al segundo molar inferior del arco antagonista. En esa zona podemos instalar un tubo, podemos instalar otro tipo de accesorio o, como vamos a demostrar en este caso, podemos instalar un elemento que tiene ortobao y recibe el nombre de Sidekick. Muy útil y diseñado directamente para ser utilizado en conjunto con los elásticos de fuerza 1, fuerza 2 e incluso asociaciones de elásticos de fuerza 1 o de elásticos de fuerza 2. Este es nuestro elemento, se llama Sidekick y debemos tener el cuidado de, en el minuto de instalarlo, tener esta aleta hacia el lado distal del segundo molar inferior, que es la contraparte de nuestro carrier motion para clase 2. Tal como el carrier motion de clase 2, el elemento a cementar ahora, el Sidekick, debe ser tratado como un bracket o un tubo. Dicho eso, consideremos que el esmalte de esta zona está previamente tratado y ya ávido a recibir el adhesivo en la malla, en la base del Sidekick. Aquí un dato clínico. Muy importante mantener esta zona extremadamente libre de humedad. En el segundo molar inferior está la lengua echándonos saliva en la zona y está la mejilla echándonos también saliva en la zona. Se conviene con retractores, con eyectores, mantener la zona altamente despejada de humedad indeseada. Procedemos a la instalación del Sidekick, recordando que la aleta debe estar dispuesta hacia distal para que pueda ser la contraparte de la aleta en el canino del Carrier Motion Appliance. Procedemos a instalarlo de una forma algo más cervical de lo que fuera un tubo, incluso para poder protegerlo de la oclusión de la zona. Recordando que además del Sidekick, la contraparte del Carrier Motion Appliance está relacionada con un retenedor del tipo Essex. Por lo tanto, una vez posicionado el Sidekick y despejado su exceso, procedemos a, con nuestra lámpara de fotocurado de alto rendimiento, hacer el fotocurado del adhesivo de dicho elemento. Solamente 3 segundos bastan
para lograr un cementado altamente eficiente. Tal como los brackets, también les recomiendo tomar el Carrier Motion y hacer el movimiento para certificarnos de que no se haya soltado del esmalte, lo mismo con el Sidekick.